Vamos a ver entonces esta parte de lo que sería la acción del spin nuclear y el espectro de inversión del amoníaco, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba en el átomo de hidrógeno la espectroscopía que aparecía cuando considerábamos el spin nuclear? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? No lo hicimos en clase, quedó como un tema de laboratorio. Es estructura hiperfina, ¿no? O sea, cuando se suman el spin nuclear con el del electrón y hay un splitting entre era proporcional a, creo que ese punto I, o sea, si I es el spin del núcleo, en el caso del átomo de hidrógeno. Ujú. Sí, exacto. Lo que tenemos aquí es justamente una estructura hiperfina, ¿no? Eh, la idea, por ejemplo, es eso mismo, ¿no? Que exista una estructura hiperfina. Pero en el caso de los espectros moleculares, no se da estructura hiperfina. O sea, no aparece, no hay una visibilidad en los espectros con respecto a eso, ¿ya? Sin embargo, el spin nuclear interviene en los espectros de otra forma, ¿ya? Y va a intervenir básicamente porque nosotros aquí tenemos dos núcleos, ¿no? Entonces, como tenemos dos núcleos, esta función de onda de spin nuclear tiene que estar asociado a estos núcleos que pueden ser fermiones o pueden ser bosones. Y de esa manera es que justamente se explican ciertos fenómenos que aparecen en la espectroscopía de moléculas que uno siempre debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí justamente coloco eso, que se acople entre el spin nuclear y los campos magnéticos provenientes del momento orbital o del propio spin del electrón son bien despreciables, son muy pequeños. Sobre todo porque hay un apantallamiento bastante grande de los electrones para el caso de moléculas pesadas, ¿no? Pero la influencia va a ser de otra forma, ¿ya? Básicamente la influencia va a ser por esta función de onda que tenemos aquí. A ver, en esta función de onda, que yo estoy llamando función de onda total, total completamente para la molécula, esta parte que está aquí, esta función de onda que depende de R y Q, es la función de onda de la parte de los núcleos y los electrones que hemos visto anteriormente de Born-Oppenheimer, ¿no? Esto viene de la separación de Born-Oppenheimer. ¿Ya? Entonces creo que se entiende, ¿no? Q denota todos los demás números cuánticos, electrones, vibracionales, ¿no? O sea, esto va a ser el lambda, el nu, y por ejemplo también va a ser el lambda nu y el j, ¿no? O sea, eso está asociado a la parte electrónica, a la parte vibracional, a la parte rotacional asociada a los núcleos y a los electrones. Pero como los núcleos de las moléculas tienen un spin nuclear, tenemos que agregar, tenemos que multiplicar por una parte espinorial nuclear, ¿no? La función de spin total de estos dos núcleos. ¿Ya? Entonces, esta función de onda total que está aquí, ¿ya? Esta función de onda total que está aquí, es una función que depende de las coordenadas de los electrones y depende de las coordenadas de los núcleos. Ahorita lo que me va a interesar es la dependencia respecto de las coordenadas de los núcleos. Y en este caso la dependencia respecto de la coordenada de los núcleos está en este R que está aquí, en este núcleo 1 y en este núcleo 2, ¿no? Esto representa justamente a los núcleos.
Entonces, respecto de estos núcleos, la función de onda total, respecto de la inversión solamente de estos dos núcleos, la función de onda total va a tener que ser o bien simétrica o bien antisimétrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los núcleos como tal pueden ser de spin entero o pueden ser de spin semientero. Eh, ¿Podrían ustedes deducir de dónde viene este spin nuclear? O sea, ¿de qué va a depender? ¿Se dan cuenta? De la cantidad de protones y neutrones. Claro, va a depender de los spines nucleares que tienen los protones y que tienen los neutrones, ¿no? Entonces, en función de eso, tú vas a tener, ¿no? De este núcleo que tiene protones, que tiene neutrones. Tú vas a tener aquí un momento espinorial total, ¿no? Que es justamente, puede tomar varios valores, ¿no? Por suma de momentos angulares, ustedes saben de que si esto, por ejemplo, es este es un medio con un medio puede tomar un I de 0 y 1, ¿no? Y si esto lo sumo con otro protón, va a tomar otros valores. Entonces, los núcleos de las moléculas están justamente o tienen, en todo caso, estas, este spin total, ¿no? Entonces, yo voy a tener moléculas que respecto a estos núcleos pueden ser bosones. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, el spin del núcleo es cero, ¿no? Del nitrógeno no me acuerdo si es cero o es uno, pero también es un spin entero, ¿no? Entonces, estos son bosones. Y luego tienes, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que solamente tiene un protón, spin un medio, tú tienes dos fermiones aquí, ¿no? Entonces, tú vas a tener que considerar que esta función de onda total respecto del intercambio eh, de esas etiquetas, ¿no? Que tiene el núcleo uno y el núcleo 2 debe ser, bueno, una función completamente simétrica o completamente antisimétrica, ¿no? Intercambiar uno con 2 es lo mismo que poner aquí menos R. Sería la simetría de inversión. Hasta ahí creo que está todo claro, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí justamente pongo eso, ¿no? En esta parte de esta función de onda total, intercambiar las etiquetas de los núcleos es pasar de un R a un menos R, y aquí es simplemente intercambiar 2 con uno. Entonces con este tipo de transformaciones, estas dos funciones de onda, dependiendo de cómo se comporten, pueden ser funciones de onda completamente simétricas o completamente antisimétricas, ¿no? Las, las funciones espinoriales, por ejemplo, simétrica o antisimétrica, ustedes las conocen. Por ejemplo, para el hidrógeno, que solamente tendría que tiene un neutrón, ¿no? Que son dos protones, perdón, con spin un medio. Al igual que en el caso de electrones, cuando tú sumas momentos angulares, los coeficientes de Gibbs-Jordan te van a salir una función singleto y una función tripleto, ¿no? Acuérdense que la función singleto es antisimétrica y las funciones de onda tripleto son completamente simétricas, ¿no? Entonces por eso digo yo de que en estas funciones de onda pueden ser simétricas, que las voy a denotar así, o antisimétricas, que las voy a denotar así. Igual estas otras funciones de onda que tenemos aquí, dependiendo de los niveles de energía, pueden darme, ¿no? Soluciones simétricas o soluciones antisimétricas. Entonces en esta multiplicación, ¿no? En esta multiplicación, si yo por ejemplo tengo una función de onda total para funciones simétricas o para bosones, como la función de onda total tiene que ser completamente simétrica,
solo podría darse estas combinaciones entre este tipo de funciones de onda, ¿no? Como soluciones para la función de onda total. Y para el caso de fermiones, pues una multiplicación de esta manera, ¿no? Para que la función de onda total sea antisimétrica. Entonces hay que tratar de analizar por separado, ¿no? En qué caso esta función de onda, por ejemplo, de aquí, esta parte, es simétrica o es antisimétrica bajo la inversión de R. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Vamos a ver esta función de onda de aquí. En qué caso es simétrica, en qué caso puede ser antisimétrica, ¿no? Entonces, aquí ustedes, estoy colocando las funciones de onda que yo tengo, ¿no? Con respecto justamente a toda la molécula, exceptuando la parte espinorial nuclear. Este phi s que está aquí es la solución de la parte electrónica. Este phi v es la solución de la parte vibracional. Phi jmj lambda es la solución de la parte rotacional, incluyendo la parte electrónica y la parte rotacional de los núcleos, o sea, ya todo junto. Y esto de acá vendría a ser la parte espinorial de los electrones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles de estas funciones de onda va a depender de este intercambio de los núcleos, ¿no? ¿Cuáles? Vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de la función de onda electrónica, esta parte de la función de onda electrónica, para el caso de moléculas homonucleares, que es lo que estamos viendo ahorita, porque estamos tomando en cuenta que existe esta inversión, ¿no? Si la molécula fuese heteronuclear, ya no, lo que estamos haciendo no va a funcionar porque ahí no hay simetría de inversión. Entonces, en la parte electrónica, yo tengo, recuerden, dos tipos de simetría, ¿no? La simetría especular y la simetría de inversión. Entonces, si las dos son pares, la simetría total al intercambiar, ¿no? las etiquetas de los núcleos va a salir par. Por eso es que aquí G con más sale par, U con menos también sale par. Pero si son opuestos, va a salir impar, ¿no? Esta simetría. Entonces, esta parte de la función de onda electrónica sí depende ¿no? Sí va a depender de esta inversión de los núcleos. La parte vibracional no depende básicamente del módulo de R. O sea, si tú inviertes, por ejemplo, 1,2, es como si invirtieras este vector, como ven ustedes aquí. Pero como la parte vibracional depende del valor absoluto de R, o sea, de la distancia de separación entre las moléculas, esto no va a modificarse, ¿no? Esto no se modifica. Y la parte rotacional sí va a tener va a ser par o impar en función de esta inversión de los núcleos, en función de esta relación que se conoce de los armónicos esféricos, ¿no? Los armónicos esféricos, acuérdense, tienen tienen un signo de inversión que está dependiendo del número cuántico angular total. Entonces, dependiendo de este número cuántico angular total, esta parte puede ser simétrica o puede ser antisimétrica, ¿no? Y lógicamente la parte electrónica pues no le interesa si se invierten o no los núcleos, sobre todo el spin del electrón es un número cuántico interno y por lo tanto no se va a modificar, ¿no? Pero sí, ¿no? Para los J pares yo voy a tener para los J, ¿no? Múltiplos de 2 voy a tener simetría. Y para los J múltiplos, bueno, que no tienen mitad, voy a tener antisimetría.
Entonces, básicamente esta función de onda, la simétrica o la antisimétrica, va a estar asociado a la multiplicación de esta parte electrónica y de la parte rotacional. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer este cuadrito, ¿no? Si el J es par y tengo, si es par, o sea, si es simétrico, y tengo un G más, aquí un G más, yo voy a tener una función de onda simétrica aquí, molecular, ¿no? Vamos a llamarle molecular orbital, ¿ya? Y de esa manera puedo ver, por ejemplo, que los demás son antisimétricos y simétricos dependiendo de la combinación en la que me encuentre, ¿no? Y si este J es impar, voy a tener estas otros resultados en la simetría de esta parte, ¿no? Para la función de onda total. Entonces con esto ya nosotros podríamos, por ejemplo, ver para qué situaciones del spin nuclear yo tendría una función de onda total o no. Y eso va a depender justamente de cómo es el resultado de sumar, ¿no? Estos dos momentos angulares, ¿no? Acuérdense de los coeficientes de Gliebs-Gordon. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Por ejemplo, si sumas 1 con un medio y tú escribes, por ejemplo, no sé, la función de onda total 1 con valor con 1 y menos un medio, y tienes estos coeficientes multiplicados por estos otros. O si la cantidad de movimiento angular total es 3 medios, ¿no? Con MJ igual a más un medio, tú lo puedes escribir en términos de estos estados con estos coeficientes, ¿no? Donde haya sobre todo signos menos es que te van a dar a ti funciones de onda antisimétricas. Entonces tú puedes con esto, por ejemplo, tener, ¿no? Si el resultado asociado a una suma de spin totales te va a dar un simétrico o un antisimétrico, ¿no? No sé qué más. Por ejemplo, ¿no? Mira aquí, cuando sumas 3 medios con 3 medios, tienes coeficientes aquí que son negativos, aquí también, entonces van a haber algunas funciones de onda que te van a salir completamente simétricas y completamente antisimétricas, ¿no? Por más de que el L sea entero, miren, ¿ven? 3, 2, 1, el L total que sea entero 3, 2, 1 o 0, igual van a salir funciones de onda completamente simétricas o antisimétricas dependiendo de ese spin total. Entonces, la idea, por ejemplo, es eso, ¿no? Analicemos entonces las simetrías de la función de onda espinorial nuclear asociado a esta parte de la función de onda, del otro tipo de función de onda, ¿no? En el caso del spin, de esta función de onda espinorial nuclear total, tú al final vas a sumar dos spines, ¿no? Y te va a dar este total, como hemos visto, ¿no? O sea, puede tomar varios valores. Entonces, en el caso de una molécula homonuclear, ¿no? Porque estamos trabajando solo con moléculas homonucleares, estos valores de T siempre van a tomar valores de 0, 1, hasta el valor absoluto de la suma de los dos espines iniciales. Pero las funciones de onda asociadas a estos números cuánticos que están aquí pueden ser simétricas o pueden ser antisimétricas. Por ejemplo, ¿no? Si la función de onda es 0, o sea, si el spin total es 0, si los dos spines iniciales son ceros, estamos hablando justamente de bosones, ¿no? O sea, dos bosones, dos núcleos bosónicos. Entonces, en ese caso no tiene por qué haber una dependencia de intercambio porque spin 0 y 0 significa escalares. Y escalares significa que no hay dependencia, ¿no? de ningún tipo de cambio de coordenadas.
Eso quiere decir entonces que la función de onda espinorial es simétrica, ¿no? Esto de acá, ¿por qué lo he puesto así? Ujú. La función de onda total, la función de onda total de la parte espinorial es simétrica, ¿no? 0 y 0, no habría dependencia, sería bosón, sería simétrico. Claro. O sea, en la función de onda que tú tienes aquí, a ver, acuérdense, ¿no? Función de onda total es la función de onda psi multiplicado por la parte espinorial, ¿no? Entonces, esto es simétrico para el caso justamente que tengo aquí, ¿no? Para este caso, esto es simétrico. Entonces, esta parte de aquí, como la función de onda total tiene que ser simétrica porque estamos hablando de bosones, necesariamente esta función de onda también tiene que tomar valores simétricos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que solamente son válidas para la función de onda total, son válidos estos estados que tenemos aquí. ¿Ven? Estados, por ejemplo, si, o sea, la molécula como tal, hasta donde lo hemos visto la semana pasada, la molécula que sea bosónica en este caso, puede si tiene, ¿no?, un J simétrico o par, necesariamente solo puede estar en este estado o en este otro estado. Porque la función de onda total tiene que ser simétrico, ¿no? Y por lo tanto no está permitido que esté en estos estados a menos que el J sea impar, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, hay restricciones en los estados que puede tener la molécula, ¿no? Nosotros hasta la semana pasada no hemos tenido problemas con esa situación. O sea, aquí por ejemplo cuando hemos visto los espectros, nosotros hemos dicho, ¿no? El J puede pasar de 1 a 2, por ejemplo, ¿no? Porque el delta de J tiene que ser más menos 1. Hay algunos casos donde tiene que ser 0, por ejemplo, ¿no? Donde puede ser 0. Pero aquí, justamente lo que estamos viendo entonces, en este caso, es que hay restricciones, ¿no? Hay restricciones para los saltos en porque miren, si tenemos una molécula que es espinorial, o sea, en el O2, por ejemplo, justamente aquí había puesto este ejemplo. En el caso del O2, cuyo spin de los núcleos es bosónico, porque sale 0 y 0, el estado más bajo que se le conoce a esta electrónico, ¿no?, que se le conoce a esta molécula es este que está aquí. Es un sigma G menos, ¿no? Para el O2, ¿no? Y eso lo hemos visto, me parece, anteriormente. A ver, déjenme ver. Moléculas heteronucleares. Eh, ¿Dónde que hemos visto eso? Ah, cuando hemos visto configuración electrónica para las moléculas, yo les había puesto el caso del O2, que en teoría no debería existir porque salía un nivel antienlazante, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el oxígeno 16, ¿se acuerdan? Les había dicho, va a salir aquí un antienlazante. Entonces, en teoría, o sea, para los químicos usualmente usan esta regla, ¿no? Si están antienlazantes no se forma la molécula. Pero hay casos, estos son casos de excepciones, porque si yo, por ejemplo, utilizo la combinación lineal para determinar los estados que van a aparecer aquí, porque son dos, ¿no? Dos moléculas que se están formando, o sea, es una molécula de dos núcleos.
yo calculo esos estados y estos estados, por ejemplo, mínimos son estos que están aquí, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, para el caso del oxígeno, voy a tener una mínima energía con un 3G menos, ¿no? Con esta simetría, especular negativa, ¿no? Esta es la que tiene menor energía, por lo tanto, el estado base, ¿no? Molecular que tiene el oxígeno 16 es un 3 sigma G menos. ¿Se dan cuenta? Entonces supongan que tenemos esta molécula cuya función de onda molecular, llamémosle orbital, ¿no? No tiene un nombre, ¿no? Está en este estado, ¿no? O sea, está en este estado que está aquí. Si está en un G menos, la función de onda total la va a restringir solamente a tener un J que es impar, ¿no? Entonces necesariamente solamente va a estar en este J impar porque la función de onda total tiene que ser completamente simétrica. O sea, se le va a restringir a este estado, ¿no? Y si, y si el J tiene que ser impar, hay unos espectros de Raman, por ejemplo, que ya no van a aparecer. O sea, ya no van a aparecer los J pares en el espectro de Raman. O sea, solamente aparecen los saltos, la mitad de los saltos que deberían aparecer. Entonces, la única forma de explicar que en el espectro falten esas transiciones es el spin nuclear, ¿no? Es la única forma. Entonces el estado inicial base, por ejemplo, ya no va a ser el estado 0, el rotacional, sino va a ser el estado J igual a 1. Y van a haber espectros de transiciones no permitidas, ¿no? Por ejemplo, de G más no puede saltar a U menos, ¿no? ¿Ya? De aquí no puede saltar, por ejemplo, a este U menos porque el J even no está. Entonces, esta transición no va a estar. Del G menos que está aquí, no puede saltar, por ejemplo, al U menos. Y eso tomando en cuenta de que la simetría, por ejemplo, especular se mantiene, ¿no? O sea, porque este salto implicaría justamente un cambio en la simetría de esta función de onda y la función de onda total no puede tomar una simetría antisimétrica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se observa en el espectro. Y además, es una forma, por ejemplo, también esto de determinar las líneas que se pierden. Las líneas, por ejemplo, asociadas a este otro isótopo, ¿no? Del oxígeno. ¿Ya? Hay un isótopo del oxígeno 16. ¿Es 17 o es 18? O 2,17 puesto. Esto lo voy a comprobar ya. Pero es otro isótopo. Creo que sí es 17, así como lo he visto. Voy a ponerlo así solamente para comprobarlo yo. Ya, pero hay un isótopo. O sea, si yo, por ejemplo, al núcleo, como decía su compañero en un inicio, ¿no? Le aumento, por ejemplo, un neutrón, entonces ya el momento espinorial ya no es de un bosón, sino va a ser de un fermión. Porque de lo que yo tenía un momento espinorial nuclear entero, paso a tener uno semientero. Entonces, toda la tortilla se transfiere o se invierte y yo tendría que la función de onda total ahora tendría que ser antisimétrica. Entonces ya no tendría solamente estos estados posibles, sino ahora los antisimétricos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas líneas que están aquí. ¿Me entienden? Entonces todos estos fenómenos asociados, por ejemplo, al spin nuclear, si bien como como les comentaba en un inicio, este acople de spin nuclear con los otros momentos angulares es bien despreciable, la simetría, por ejemplo, sí afecta a estas moléculas de tipo homonucleares.
Vayamos, por ejemplo, al caso de una molécula la molécula H2 que tiene un spin negativo. La molécula, o perdón, spin semientero, ¿no? La molécula de hidrógeno 2 que tiene un spin semientero, un medio, sabemos que el momento angular total va a ser o bien 0 o va a ser 1. Entonces, idénticamente a como ocurría, por ejemplo, para la suma de dos electrones con spin a un medio, yo voy a tener una solución espinorial aquí nuclear, antisimétrica que es el singleto y tres simétricas que es el tripleto. El estado base para un hidrógeno es el sigma G+. Ese es el estado base. Entonces, sigma G+ significa que es un estado simétrico, ¿no? Entonces, en la función de onda total, ¿ya? En la función de onda total, acuérdense, es phi multiplicado por la parte espinorial nuclear. Entonces, esto entra aquí y es justamente un estado simétrico. Ya tenemos aquí entonces un estado que es simétrico. Multiplicado por la parte espinorial total, yo voy a tener soluciones que pueden ser simétricas o que pueden ser asimétricas, ¿no? Cualquiera de estas dos. Entonces, si el spin nuclear es G+, ¿no? G+. Claro, si el spin nuclear, por ejemplo, es toma esta forma, toma la solución, por ejemplo, del singleto, entonces yo tendría que esta parte espinorial nuclear vendría a ser antisimétrico. Y como todo tiene que ser antisimétrico porque el hidrógeno es fermión, esta función de onda tendría que ser simétrica, ¿no? Entonces, para esta solución, llamada para hidrógeno, necesariamente este estado, ¿no? Debe tomar momentos, o sea, solamente se van a permitir momentos rotacionales pares. Y para el caso del tripleto, solamente se van a permitir soluciones tal que los momentos rotacionales sean impares, ¿no? Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, ¿no? Un gas de hidrógeno, cuando yo tengo un gas de hidrógeno, y yo sé que el gas de hidrógeno va a estar en diferentes momentos rotacionales, diferentes J, ¿no? Cuando esté entonces, yo sé que cuando esté en un momento rotacional par, la parte espinorial nuclear tiene que estar en este estado. Y yo sé, por ejemplo, que si el J es impar, la parte espinorial nuclear tiene que estar en un estado orto. Entonces, eso me permite a mí, por ejemplo, determinar este ratio entre la población asociada, ¿no? La población que existe de estados, tanto con J par o con J impar. Y esa proporción va a ser justamente de 1 a 3 en función del número de estados que voy a poder tener. No es como si tuviese, por ejemplo, un estado impar, ¿no? Como si tuviese para un estado impar o un estado orto, como si tuviese una degeneración de 3. Entonces van a haber una mayor cantidad de moléculas en este estado que en este otro estado, ¿no? Y esta relación se puede deducir por la intensidad que tienen las líneas de las transiciones asociadas justamente a estos niveles de energía. No, acuérdense que una fotocelda, ¿no? Que es la que mide justamente esa intensidad, te da un valor de pico de intensidad para la luz que está absorbiendo. Entonces, esa intensidad asociada a los estados orto
van a ser el triple de las intensidades asociadas a los estados para, ¿no? Y esto se puede generalizar. ¿Ya? Esto de acá lo podemos generalizar. Por ejemplo, si yo tengo estos momentos angulares, espinoriales, para cada uno de los dos núcleos, ¿no? Desde menos i hasta i, yo tengo una cantidad completa de 2i más 1 estados. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas funciones de onda simétricas puedo yo hacer con estas funciones de onda según esta suma de momentos angulares? De esta forma, o sea, cuando tú tienes una función de onda así, multiplicada, donde el mi es igual aquí abajo, esta multiplicación al invertir 2 con 1, pues no pasa nada, ¿no es cierto? Y por lo tanto tú vas a tener aquí una función de onda simétrica, ¿no? Vas a tener una función de onda simétrica que es igual a esta multiplicación. Y luego, con esto tú puedes armar funciones de onda nucleares simétricas y antisimétricas de esta manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cantidad de funciones simétricas o antisimétricas que puedes formar usando esta forma, donde ya en esta multiplicación el mj no son iguales, va a ser equivalente a 2i más 1 al cuadrado menos 2i más 1 sobre 2. ¿No? A ver, 2i más 1 al cuadrado menos 2i más 1 sobre 2. Pues esta es la cantidad total. Claro, le estoy quitando aquí esta cantidad que tengo aquí, porque estoy quitando estas posibilidades. Entonces tendría, está bien, esta cantidad de simétricos y esta cantidad de antisimétricos. Entonces, el número total de estados simétricos, por ejemplo, va a ser la suma de este con este, ¿no? O sea, el número total de estados simétricos sería 2i más 1 más esta cantidad, que sería un medio de esta cantidad. Entonces me va a quedar 2i más 1 por i más un medio. Y el número total de estados antisimétricos que puedo formar va a ser simplemente esta cantidad que está aquí, que es 2i más 1 por i. Entonces, similar a lo que teníamos aquí, este ratio que tenemos aquí de intensidades, yo puedo obtener el ratio de intensidades entre estados simétricos o antisimétricos para la suma de dos momentos angulares nucleares, ¿no? Aquí me he equivocado, aquí es i más 1 nada más. Simétricos, porque al dividir estos dos, con se va a eliminar el término 2i más 1, ¿no? Ahí es i más 1 nada más. Entonces, dependiendo si los núcleos son bosones o fermiones, tú lo que estás calculando son el número de la proporción de estados, ¿no? De populación en los estados simétricos o antisimétricos de las funciones de onda orbitales moleculares, ¿no? O si son fermiones sería simplemente al revés, pero al final lo que estás calculando es este ratio que está aquí. ¿Ya? Lo que a mí me confunde un poco, no sé si a ustedes se han dado cuenta de este tipo de formación de estados simétricos y antisimétricos, ¿ya? Y lo que voy a comprobar es si en verdad aquí están utilizando esto de los coeficientes de Gliese-Jordan, ¿no? Porque pareciera como que no los usan. Por ejemplo, aquí 2 con 2. Aquí tienes 2. Estos estados no están, por ejemplo, ¿no? Estos estados de aquí no están. Están considerando solamente estos estados que están aquí, esto, porque aquí hay una combinación de 2. Y luego tienes estos estados que están aquí.
Pero eso me parece extraño. J. Claro, sí, medio extraño, ¿no? Mm, Porque aquí tú tendrías, a ver, el MEJ. Ujú. Voy a abrirlo con esto de acá, ¿no? Lo que voy a hacer es abrir estas funciones de onda y ver qué formas tienen aquí. Ujú. Pero sí es cierto, ¿no? Que todas estas funciones de onda que estamos colocando aquí son funciones de onda simétricas y antisimétricas que se están formando a partir de estos tipos de productos. Pero de a dos, ¿no? Hay términos de A3, hay términos de A4 también que de repente no se están tomando en cuenta. Ujú. Claro, estos términos de aquí, ¿no? Bueno, eso ya yo lo voy a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sí, profesor. Por mi parte no me ha quedado muy en claro cuándo una función de onda total tiene que ser simétrica o antisimétrica. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, Ujú. estamos buscando, ¿no? Que la función de onda espacial multiplicado por la espinoidal nuclear nos dé un resultado simétrico, ¿no? Pero para el hidrógeno creo que en este caso está buscando lo contrario. Porque los núcleos son fermiones. O sea, tú tienes que en el H2 tienes protón con spin 1 medio y spin 1 medio. En el caso del O2 tienes spin 0 y spin 0. Entonces aquí tú tienes dos núcleos que son fermiones porque el spin es semientero. Y aquí tú tienes dos núcleos que son bosones porque el spin es cero. Ok, Entonces, pero en este, digamos, en este caso el phi total tiene que ser antisimétrico y en este caso el phi total tiene que ser simétrico, ¿no? sí, eso sí entiendo. Y una pregunta más, digamos, en el caso del O2, que el phi total tiene que ser simétrico, ese phi total también está describiendo los electrones de la molécula, ¿no? A toda la molécula. Entonces, ese phi total tiene que ser simétrico por más que describa a partículas que son fermiones como los electrones. Lo que pasa es que es respecto de quién tú estás intercambiando. A ver, en este phi tú tienes el número cuántico, depende del R, depende del lambda, depende del J y depende, bueno, para los sigmas depende, hay una simetría especular, lambda, J y depende del nu. Y luego tú tienes aquí la parte nuclear, ¿no? Que depende, si quieres ponle R, pero en realidad depende solamente de uno y 2, ¿no? Que son los núcleos. Cuando tú dices, por ejemplo, ya, esto, si yo quiero, por ejemplo, ver si cómo es esta función de onda respecto de los electrones, entonces tú tendrías que modificar aquí estos electrones, ¿no? ¿Me entiendes? Ya no modificas el R, ni el 1, 2, ¿no? Y en ese caso la función de onda total respecto de los electrones, que solamente implicaría estos cambios que están aquí, ¿no? Debería ser completamente antisimétrica, porque sí son fermiones. Pero en lo que yo estoy analizando ahorita es un análisis que afecta a quién. Es una inversión de R a menos R y esto afecta a este número cuántico, afecta a este número cuántico, afecta a este número cuántico y afecta a este número cuántico que está aquí, ¿no? El lambda, sí.
Claro, y ahí dentro del lambda está el más menos, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Y aquí incluso me está faltando el spin, ¿no? Sí, pero eso está mucho más claro. Entonces, depende de quién tú intercambies, ¿no? Entonces, la función de onda total, si solo estoy analizando la parte de los núcleos, la parte del espinorial nuclear total, entonces eso afecta a estos de acá y a este. Pero en la parte de los electrones ya no afecta ni a este ni a este. Entonces, que sea completa, o sea, podría ser, por ejemplo, completamente simétrica respecto de los núcleos, pero completamente antisimétrica respecto de los electrones. O sea, no hay una contradicción ahí, ¿no? Porque esa simetría o antisimetría depende de distintos números cuánticos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una consulta. Ujú. En esto de las transiciones, o sea, considerando esto del spin nuclear, ¿también tienen que respetar las reglas de selección que vimos la clase pasada? Porque, Sí. por ejemplo, mencionó lo de la paridad del J, pero ¿qué pasa si se produce una de esas más menos uno? ¿No saldría de lo de ser par o impar? ¿O solo se producirían, por ejemplo, transiciones entre J pares y entre J impares? No, el momento angular total debe conservarse, ¿no? Este, bueno, si es que hay absorción o emisión, varía en uno nada más. Eso sí es correcto, es correcto. Tienen que cumplirse las reglas de transición. Sí se cumplen, deben cumplirse. Entonces, en ese caso, o sea, cuando se produce eso de más menos uno, cambia o sea, la paridad de la función o sea, de los núcleos, o sea, pasa de simétrica a Pa- antisimétrica, pasaría o por, viene acompañada de no, otro cambio. claro, pasaría de esta combinación a esta combinación, ¿no? Porque si yo paso, por ejemplo, de J3 a J4, ¿no es cierto? Lo que estaría modificándose sería el estado espinorial nuclear. Tendría que modificarse, ¿no? O sea, si eso es permitido, tendría que modificarse eso. Pero acuérdate que en el caso de transiciones electrónicas, el delta de J puede ser cero, o sea, puedes pasar de un par a otro par, ¿no? O sea, puedes pasar de 4 a 4 o de 3 a 3. No hay, en ese caso es permitido, ¿no? Que el delta de J sea cero. Eso era cuando el gamma era diferente de cero, o sea, cuando cambia el estado electrónico, ¿no? Cuando cambia el estado electrónico. Cuando el delta de lambda es distinto de cero. Ujú. O sea, eso generaría un cambio, por ejemplo, en el último ejemplo que está ahí, en ese sigma más g, ¿no? O sea, Sí, tendría que esto, esto, modificarse. esto es lo que se modifica. El sigma más G pasaría a otro, ¿no? En el caso del oxígeno, podrías pasar, por ejemplo, a otro tipo de estado, ¿no? Podrías pasar de este estado a este o a este otro, ¿no? Por ejemplo, mira, se puede pasar de un G menos a un G más, ¿no? Acá hay dos estados, ¿no? Con diferente simetría especular. ¿Ves? Y eso depende del spin total justamente que tiene la parte electrónica, ¿no? Porque aquí el spin es cero y aquí el spin es uno. Pero solo cambia de G a G, no puede cambiar de G a uno. Sí, De G a U. ajá. Si está permitido, o sea, se puede hacer, ¿no? Para el caso de los electrones, creo que no había una regla de transición, ¿no? O sí había. Para el caso de los saltos electrónicos, me parece que no había una regla de transición. Pero usualmente usualmente esta simetría sigma sí se mantiene, ¿no? O sea, es factible pasar de una simetría sigma a otra simetría sigma, ¿no? Lo que está cambiando aquí es la simetría especular nada más.
Me parece haber leído eso, ¿no? O sea, que las simetrías sigma se suelen mantener, pero no he visto un cálculo que me diga eso, ¿no? Las reglas de transición que les he mencionado vienen básicamente de la parte del rotacional, porque eso ya es bien conocido, ¿no? O sea, incluso hemos hecho el cálculo en la parte de física atómica. En la parte molecular solamente se atrae nuevamente el resultado. ¿Alguna pregunta más? Por lo menos es lo que yo sé, es lo que dice el Brasden. El Brasden en esta parte es muy, pero muy, muy corto. No hace mucho cálculo, ¿no? Por eso es que en esa parte no me gusta mucho el libro. Pero es nuestra referencia, ¿no? Es lo que me han dicho que dicte. Pero el final creo que o sea, estoy tratando de introducir más el Weisblut que tiene un poco más de esa parte de cálculo, ¿no? Pero en esta segunda parte no he... Si yo metía el Weisblut ya no me iba a quedar temas para los laboratorios finales, ¿no? Entonces mejor lo he dejado como temas de laboratorio y así ganamos todos, pues, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, esta formación viene está en el Brandstad, ¿no? Pero yo quisiera saber por qué el Brandstad solamente toma estas consideraciones. Si cuando yo veo mis coeficientes de Clef-Jordan tengo combinaciones hasta de 4 términos, ¿no? Por ejemplo, si tuviese 2 con 2 tengo hasta de 4 términos. Entonces, eso es lo que quiero, voy a abrir las cuentas para ver eso, ¿no? Porque así en forma de tablita de Cliff Jordan no lo veo muy bien. Hay que escribirlo todo. Y finalmente, a ver, espectro de la parte del amoníaco. Lo que estamos viendo ahorita son casos especiales de espectros, ¿no? O sea, casos muy particulares. La excepción a las reglas que estamos justamente nosotros observando. Entonces, en el caso, por ejemplo, del espectro de inversión del amoníaco, también es un caso especial, porque el amoníaco, su potencial incluso ya no es como los potenciales del- de una molécula homonuclear, ¿no? El amoníaco tiene esta forma, es un NH3. Entonces básicamente aquí se forma una pirámide de base triangular, de base de triángulo equilátero. Y lo que se ocurre es un efecto túnel, ¿no? Aquí esta molécula o este átomo de nitrógeno que forma parte de la molécula del amoníaco está en una barrera de potencial generada justamente por estos hidrógenos. Entonces, en esa barrera de potencial es posible que él se vaya hacia el otro lado, que transgreda esa barrera, ¿no? Y estas son las características. Y este es el orden justamente de la energía que se necesitaría para poder hacer de que de este átomo de nitrógeno no vibre, ¿no? De esa forma. Entonces, la idea es tratar justamente de analizar esa vibración y ver cómo es el potencial, ¿no? El potencial aquí es un potencial de barrera de este tipo, a menos que se supere, por ejemplo, este nivel que está aquí, que es un nivel en el cual ya está por encima de esa barrera de potencial. Pero dentro de estos niveles de barrera de potencial hay ciertos niveles que se van a ir separando y que no deberían, ¿no? O sea, al igual que estos niveles que están aquí,
deberían ser niveles bien específicos, pero siempre se separan en dos. Entonces hay que tratar de explicar justamente por qué se da esa separación, ¿no? Entonces tenemos aquí una inversión de efecto túnel. Y la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, asociada a este problema, ¿no? Lo puedo escribir de esta manera con un potencial de efecto túnel de esta forma, ¿no? Con este ancho, ¿no? El ancho, por ejemplo, se puede modificar para ciertos valores. Pero si yo quisiera, por ejemplo, y esta masa que está aquí vendría a ser la masa efectiva para esta situación. Es una masa efectiva un poco ya distinta, ¿no? A lo que teníamos para una molécula homonuclear. Y supongamos, por ejemplo, que este potencial que está aquí, esta barrera de potencial, fuese un potencial así, ¿no? De una manera burda hay que hacer esto, ¿no? Supongo que es una manera de potencial infinito, ¿no? De esa forma. Entonces, los niveles de energía que están aquí, las soluciones que tú tendrías aquí, serían soluciones tipo pozo de potencial infinito. Pero lo importante, por ejemplo, es notar que en ese caso tú tendrías dos estados bien definidos, ¿no? Tendrías soluciones para un mismo nivel de energía, para una misma energía de todo el sistema. Tú tendrías una solución al lado izquierdo, soluciones al lado izquierdo, y tendrías soluciones al lado derecho. Entonces, esto quiere decir que estamos convirtiendo este problema en un problema, por ejemplo, de un sistema de dos niveles, ¿no? Una solución alrededor justamente de un menos z sub 0, como está aquí, y otra solución alrededor de un más z sub 0, ¿no? Entonces a esto le están llamando sistema down, y esto le están llamando sistema up, ¿no? Para estas soluciones. Ahora bien, estas dos funciones de onda que están apareciendo aquí están bien definidas, son pero bien definidas con una barrera de potencial infinito. Pero en el caso real, donde la barrera de potencial no es infinito, lo que tú vas a tener es tú puedes tener una combinación lineal, ¿no? O sea, puede salir o bien la solución del lado izquierdo o bien la solución del lado derecho. Por lo tanto, vas a tener soluciones más o menos, la función de onda va a ser más o menos así. La del lado izquierdo va a ser más o menos de esta forma, y la del lado derecho va a ser tomar una forma simétrica, ¿no? Pero ya no va a ser completamente cero la probabilidad de que la partícula o que el sistema se encuentre centrado en este estado o en este otro estado, ¿ven? Entonces, estas funciones de onda ya no son funciones de onda pues que están normalizadas, ¿no? Completamente. Y yo las podría justamente escribir, ¿no? Ya los podría describir en términos de una combinación lineal de esos dos estados, ¿no? Del estado up o del estado down. Es muy parecido a una molécula homonuclear, ¿no? Cuando yo lo separo de manera infinita y tengo justamente de que el electrón se es arrastrado o bien a uno o bien al otro, ¿no? Entonces aquí yo tengo justamente que estas dos funciones de onda φ1 y φ2, voy a tener funciones de onda φ1 y φ2 simétricas o antisimétricas, ¿ya? Que me van a dar justamente la densidad de probabilidad de que el sistema se encuentre o bien en una situación de este estado o bien en una situación de este otro estado, ¿no? Entonces, eso me permite a mí, ¿no?
tener estos dos niveles aquí, ¿no? O sea, voy a tener un nivel tipo simétrico, que es el que tiene menor energía, y un nivel tipo antisimétrico que tiene una energía un poquito mayor. Entonces, la forma de explicar estos dos niveles que se quiebran aquí es justamente por el acople de estas dos soluciones, ¿no? Cuando tienes un potencial infinito en el centro. Por lo menos es el modelo que nosotros usamos para entender esta situación, ¿no? Y este modelo tiene éxito porque permite hacer un cálculo muy preciso respecto de este amoníaco, ¿no? Ustedes saben que los relojes de cuarzo utilizan algo parecido a esta vibración del amoníaco para definir el tiempo, ¿no? O sea, los relojes de cuarzo con ciertas cargas eléctricas, el reloj de cuarzo oscila, ¿no? Entonces esta oscilación del reloj de cuarzo genera una diferencia de potencial que lo puede sentir un circuito, y esto justamente genera o sea, y el circuito interpreta o usa esta oscilación para poder establecer intervalos de tiempo exactos, y con eso se hacen relojes de cuarzo, ¿no? Entonces esto es algo parecido, o sea, yo voy a tener para este proceso de inversión del nitrógeno, puedo tener exactamente el tiempo, ¿no? que va a demorar en oscilar. Y eso se puede determinar a partir de estas soluciones que tenemos aquí, ¿no? Estas son las soluciones simétricas y la solución antisimétrica que deviene justamente de este sistema. ¿Por qué? Porque yo estoy, como les comento, ¿no? Yo estoy este, asumiendo aquí, estoy convirtiendo el problema del nitrógeno, que son en realidad tres partículas, a dos cuasi partículas, ¿no? A dos estados. Es un sistema de dos estados, es como si tuvieras un spin up y un spin down. Por eso es que aparecen estos dos niveles, que repito, que aparecen, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el éxito de este modelo está justamente en esta explicación numérica, ya de medición, ¿no? Experimentalmente. Entonces, la evolución, por ejemplo, de estos dos estados, Φ1 y Φ2, tanto el estado simétrico o antisimétrico, yo lo puedo determinar, por ejemplo, con esta combinación lineal, ¿no? Simplemente de la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo que se ha resuelto, se le multiplica por su término de evolución. Acuérdense que es justamente esta exponencial que está aquí, ¿no? Esos son los factores de evolución. Y yo puedo entender justamente entonces la diferencia de energías entre estos dos niveles, ¿no? Experimentalmente sale esta cantidad. Lo que me interesaría, por ejemplo, a mí es asumir que un instante de tiempo t0, la molécula, por ejemplo, se encuentra en este estado up, ¿no? ¿Ya? Este sería entonces el estado up, que es una combinación lineal de los estados Φ1, Φ2, es decir, yo estoy asumiendo que la molécula se encuentra o bien el nitrógeno está o bien aquí arriba o bien aquí abajo, ¿no? El estado up vendría a ser entonces esta relación. El C1, el C2 vendrían a ser 1 entre raíz de 2 por simple comparación. Entonces sustituyo, por ejemplo, ahora aquí, ¿ya? Sustituyo aquí y voy a tener, por ejemplo, la función de onda, como esta va a ir evolucionando con el tiempo a partir de este estado que tengo aquí, ¿no? Entonces yo tendría que la función de onda estaría dado por estas expresiones. Noten que aquí he sustituido el Psi1, ¿no? Aquí estoy sustituyendo el Psi1, estoy sustituyendo el C1. Aquí estoy sustituyendo el Psi2, el C2 que sería un 3,2, que también está ahí factorizando. El Psi2 está aquí.
Y luego aquí estoy colocando, por ejemplo, la energía E2 en términos de esta suma, ¿no? Por la diferencia justamente que hay en este dobleto de aquí, ¿no? Experimentalmente es que se calcula esta cantidad. Entonces, este término E a la I1 lo saco y y con esta energía que tengo aquí, este delta de energía, yo puedo determinar una frecuencia asociada a esa energía, de tal manera de que yo puedo escribir esta función de onda evolutiva según esta expresión 503. Entonces, noten que para este instante de tiempo, 1 entre 2 nu, ¿no? 1 entre 2 nu. Yo sustituyo aquí 1 entre 2 nu. Yo voy a tener que todo esto de acá se vuelve ahora un signo menos. Y por lo tanto la función de onda en ese instante de tiempo se vuelve un estado down, ¿no? Es con este término evolutivo, ¿no? Pero al final termina siendo un estado down. O sea, es como si de este estado que está aquí a la izquierda hayamos pasado al estado de la derecha. Y eso implica de que el nitrógeno ha pasado de estar, ¿no?, en este lado de este triángulo al otro lado. Y ese intervalo de tiempo 1 entre 2 phi lo puedo calcular porque está en función de este dobleto de energía que se puede medir, ¿no? Y esa frecuencia, ¿no?, sale más o menos 23.800 MHz. Y está justamente asociado experimentalmente se comprueba, ¿no?, esa frecuencia. Entonces, estas predicciones experimentales nos dicen de que el modelo en sí es un modelo que es adecuado, ¿no?, para analizar este tipo de molécula. ¿Ya? Esto es mecánica cuántica aplicada muy, muy bonita, ¿no?